Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda José otra vez. Espero que estés muy bien y que estos estudios te ayuden a cómo entender mejor la Biblia. En esta oportunidad, este es el número 4 de los videos y esperamos que los puedas usar, los puedas aplicar. Hoy quiero continuar con las preguntas que tenemos que hacernos cuando queremos entender mejor la Biblia. Una de las áreas en que me he preparado es en el ser un coach de liderazgo, coach de crecimiento, y lo que hace un buen coach es hacer preguntas para que tú puedas encontrar las respuestas. Y ese acercamiento es parecido al que debemos usar cuando leemos la palabra de Dios. Hacer las preguntas que hablé en el video anterior y hoy voy a continuar con otras preguntas más. Es muy importante en este tiempo leer, entender, y no me canso de sobreenfatizar la necesidad de conocer la palabra de Dios. Para eso he hecho estos videos, porque es alarmante, en verdad, el poco conocimiento que hay de la palabra de Dios entre los que profesan creer en Dios y en su palabra, incluso entre los que la comunican. Es imperante conocer lo que dice la palabra de Dios por ti mismo, más que solamente a través de otra persona. Tenemos esa palabra disponible en nuestras manos. Muchas personas en muchos países no tienen acceso a ella o es prohibido. Y a través de la historia muchas personas no tuvieron acceso a ella como lo tenemos nosotros ahora. Así que es una responsabilidad grande tener acceso a la palabra de Dios y no estudiarla. Y no estoy diciendo que es malo escuchar a personas, porque yo mismo soy un predicador, soy un maestro de la palabra y estoy hablándola, pero estoy hablando del énfasis en leerla por ti mismo, en estudiarla por ti mismo y en usar estos principios u otros que existen para poder tener un mayor entendimiento de ella. Así que vamos a continuar con las preguntas. La semana pasada hicimos unas preguntas como ¿quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Y a quién estaba hablando ese pasaje, esa porción de la Biblia? Hoy vamos a ver otras preguntas. ¿Para qué se escribió esto que estoy leyendo? ¿Para qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito de lo que estoy leyendo? ¿Fue para instruir en la ley, por ejemplo? El libro de Deuteronomio es un repaso de la ley. El propósito de Deuteronomio es repasar la ley que fue entregada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Así que cuando yo hago esa pregunta y tengo la respuesta, puedo entender más ese libro, en este caso Deuteronomio. El libro de los Salmos está lleno de alabanzas, de profecías, muchas de ellas mesiánicas, etcétera, etcétera. Los diferentes profetas profetizaron en épocas específicas. Por ejemplo, Ageo profetizó y Zacarías cuando el templo iba a ser reconstruido. El libro de Nehemías fue escrito exactamente para relatar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El Evangelio de Juan dice que fue escrito para que creamos en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió esa porción? Fue la historia de Israel, fueron profecías. Por ejemplo, los evangelios fueron escritos para relatar la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando leo los evangelios estoy mirando la vida y el ministerio y la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leo las cartas de los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, estoy leyendo instrucciones a los creyentes. Si alguien me pregunta por dónde debo empezar a leer la Biblia para conocer más y entender un poco más de Dios, yo te dijera que comiences a leer las cartas, las epístolas de Romanos en adelante y luego los evangelios. Pero las cartas son instrucciones a los creyentes. Entonces la pregunta es, ¿para qué se escribió esta porción que estoy leyendo? Cuando no entendemos eso, cogemos la palabra de Dios y la mezclamos como que si fuera una ensalada, y por eso se dicen unas cosas, se dicen otras, aparentes contradicciones. Pero si yo pregunto, ¿para qué fue escrita esta porción? Y averiguo la respuesta con muchas herramientas que existen, Biblias de estudio, etcétera, etcétera. Incluso puedo buscar en la internet, voy a entender para qué se escribió esa porción y voy a tener una claridad
más clara. La iglesia de Corintios tenía unos problemas específicos. La carta a los romanos tenía otra directriz, etc. La carta a los gálatas estaba específicamente para refutar el legalismo y la mezcla de la gracia con la ley, que es tan necesario entender. Así que esa pregunta te va a ayudar. La siguiente pregunta va a ser, ¿puedo o debo aplicarlo a mi vida hoy? ¿Puedo aplicarlo a mi vida hoy? ¿O debo aplicarlo a mi vida hoy? Uso con facilidad y repetición el ejemplo de Noé. ¿Puedo aplicarlo a mi vida hoy? ¿Debo aplicarlo? ¿Debo construir un arca en peligro de un diluvio? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no fue escrito para mí, no fue dado a mí. Fue dado a un hombre llamado Noé en una época específica. Hoy hay un movimiento grande que quiere que los cristianos se vuelvan judíos y que aprendan unas que otras palabras en hebreo y que guarden ciertas porciones de la ley porque no pueden guardar todas. Entonces, ¿debo yo volverme judío como cristiano? ¿Debo yo aplicar eso de ahí, llamándole mis raíces? Si soy ecuatoriano, norteamericano, peruano, colombiano, mexicano, hondureño, ¿debo yo volverme judío y aprender unas que otras palabras en hebreo sin entender ni siquiera el idioma? ¿Debo realmente hacer eso? ¿Debo guardar ciertas porciones de la ley? Por supuesto que no. Y la Biblia y el Nuevo Testamento, cualquier lectura del Nuevo Testamento sencilla y objetiva va a reconocer eso de ahí. Entonces, son preguntas. ¿Puedo o debo aplicarlo a mi vida hoy? ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a hacer una confusión grande. Entonces, esta pregunta te va a ayudar a responder y sobre todo los siguientes videos o el siguiente video voy a hablar de la importancia de leer la Biblia a la luz del nuevo pacto, porque sin ese entendimiento, el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, entonces no vamos a entender el mensaje de la palabra. Y la tercera pregunta es el tercer principio: si es una profecía, ¿tuvo su cumplimiento ya? Y esto es, creo que es de vital importancia igualmente. Si lo que estoy leyendo es una profecía, ¿ya se cumplió o está por cumplirse? Hay muchas profecías en la Biblia que se cumplieron. Las profecías del nacimiento, vida, ministerio, sacrificio, resurrección y ascensión de Jesucristo ya fueron cumplidas. El profeta Miqueas dice a Belén: tú, Belén, que eres la más pequeña de las aldeas, de los pueblos, sobre ti va a nacer el Mesías. Esa profecía ya fue cumplida. El profeta Isaías dice en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esas profecías del nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección, ascensión de Cristo ya fueron cumplidas. Los salmos, el Salmo 22 es una profecía de la cruz y vemos nosotros que diferentes partes de los salmos, como el Salmo 16, hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, si lo que estás leyendo es una profecía, pregúntate si ya fue cumplida o no, porque puede ser que esté yo esperando el cumplimiento de algo que ya sucedió y que no va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque en el caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo ya fue cumplido y eso es un ejemplo de ello. Entonces, las tres preguntas que quieres hacerte ahora es: ¿para qué se escribió esta porción que estoy leyendo? ¿Cuál fue el propósito o cuál es el propósito principal? Segundo, ¿puedo o debo aplicarlo a mi vida? Si me pertenece a mí como cristiano, redimido por Jesucristo bajo el nuevo pacto. Y tercero, si es una profecía, si ya tuvo su cumplimiento o no. Vamos a continuar con un siguiente video muy interesante que no te lo puedes perder, donde vamos a hablar acerca de la necesidad de entender el uso simbólico que tenemos en la Biblia y también a conocer, que es importante conocer el uso de los modismos, frases, costumbres usados en el idioma griego, arameo y hebreo. Y también la importancia de leer la Biblia a la luz del nuevo pacto. Espero que estos mensajes te estén bendiciendo y que los puedas aplicar mientras creces en tu conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.